Bueno, yo pienso que ahora ya hay muchísima información, muchas cosas, ¿no? Que ya no son teatro, vamos a decirle que como lo llama José Antonio Sánchez, sino estas otras teatralidades. Yo pienso que es un recorrido, un viaje por un territorio desde su arquitectura arquitectónica y desde su afecto, ¿no? Y que bueno, digamos que desde que entra, pues se dan cuenta que no es un espacio a la italiana, ¿no? Pero justamente creo que hablaría más de qué es lo que es de territorios en esta posibilidad de conexión con las personas que van a verlo, con los nuevos espectadores, las nuevas espectadoras, y que bueno, que justamente pues no es teatro, pero creo que ya nuestros ojos en estos tiempos están mucho más acostumbrados y nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra mirada pues a ver este otro tipo de teatralidades. Algo que estamos bien, pues bien emocionadas, ¿no? Bien emocionados también, porque de hecho tuvimos una sesión con las personas de Jalisco, con las nuevas que integran ahora el laboratorio de creación Jalisco, y pues mucha alegría, ¿no? O sea, porque nosotras acá todo lo que hemos vivido, ¿no? En este proceso que ya se cumple un año justo con el ciclo de la muestra nacional, este, pues hemos pasado por muchas cosas en ese proceso y pues pasar ahora, así como dices, la estafeta a alguien más, a otro grupo de creadoras y creadores, pues es muy emocionante, ¿no? Si tuvimos como la posibilidad de conocerles, aunque sea virtualmente, queremos vernos en vivo, ¿no? Y que ellas puedan ver nuestro trabajo también y poder intercambiar justo pues procesos, ¿no? Convivio, anécdotas y demás, ¿no? Entonces, pues sí estamos como o sea, lo que yo pude percibir es que estamos muy emocionadas y muy emocionados por conocerles y ver también su trabajo, ¿no? Afortunadamente, pues se pudo lograr terminar nuestro proceso, nuestro proyecto con los territorios y pues es momento como de compartir. Bueno, yo pienso que eh, digamos que cuando una mira, ¿no? Como más de cerca el espacio que uno habita desde lo cotidiano, ¿no? Desde el propio trayecto, desde el afecto. O sea, pienso que es una pieza que es muy afectiva en muchos sentidos, ¿no? Y el afecto me refiero a lo que me afecta, ¿no? No necesariamente algo que quiero, sino que me afecta de una o de otra manera. eh, Pienso que eso hace que la relación con el propio cotidiano, con el propio territorio, pues se empiece a modificar, ¿no? Que es lo que es muy interesante, o sea, es decir, cómo esta mirada se posa sobre esto que para mí está, ¿no? Asomarme a la ventana y ver lo que siempre veo y de pronto realmente estoy mirando y realmente estoy haciendo un ejercicio de diálogo. Entonces, creo que esto abre muchísimas ventanas, desde lo personal, lo social. eh, ya no voy a hablar de lo político porque eso siempre está, no importa de lo que estemos hablando, pero que empieza a abrir una amplia gama de complejidades, voy a decir, y que además se van tejiendo, que es lo más interesante, ¿no? Es decir, cómo se teje esto que yo miro con lo que ella está mirando. Entonces, pienso que eso es muy interesante en esta relación con el territorio, desde donde una puede trabajar, desde donde una transita los procesos, porque la propia escena y el propio trabajo de investigación está permeado de esto, no está separado, ¿no? Es decir, no está separado este tránsito que voy haciendo con el territorio, con lo que voy investigando, con cómo me voy relacionando, y entonces va creando una escena compleja, me parece, y viva, que es lo que me importa mucho rescatar de las piezas y de los procesos, ¿no? Yo lo que creo es que fue un proceso muy natural, es decir, como más que dirigir tal cual, pues la parte visual de la pieza de cada quien, sino creo yo que fue un trabajo más como de ir apuntando
y un tanto dirigir la mirada de los propios creadores para que ellos mismos fueran construyendo esas imágenes, ¿no? Entonces, pues lo que yo intenté junto con el equipo era como de sugerir algunos paisajes o intentar, porque también todo esto fue pues un proceso de laboratorio que se llevó a cabo en varias residencias, entonces pues la idea fue ir probando estas imágenes, ¿no? No es como que se haya prediseñado sino más bien que se fue probando junto con ellos y poco a poco se fueron construyendo cada una de estas estaciones, ¿no? Entonces, creo yo que al final lo que tenemos son como pequeños universos que si bien son independientes o son estaciones o islas que están separadas una de otra, como dice Mariana, la idea fue intentar tejer como un discurso tanto en lo visual como en lo vivo, ¿no? De la pieza. Entonces, creo yo que ese fue el acercamiento como de intentar mm, sugerir imágenes, colocar la mirada en ciertos puntos que si bien ya estaban ahí, a lo mejor es como solamente empujar para que sucedan y comprometernos con ciertas imágenes, ¿no? La- a ver qué dice Mariana. Yo la verdad no recuerdo exactamente en qué momento se decide como, como esta idea de recorrido como tal, pero creo lo que sí estaba claro desde un inicio era como las escenas o las estaciones empezaron a trabajar de manera individual por parte de los creadores, es decir, todos estuvimos en un proceso colectivo, pero creo que desde un inicio se pensó como si cada quien fuera a tener su propio universo, su propia estación. Entonces creo yo que la idea de recorrido se fue construyendo también dependiendo del espacio, ¿no? Porque como fue pensada para un espacio no convencional, pues digamos, la cuestión del tránsito tiene, o sea, es parte de la pieza como tal, pero también lo condiciona el propio formato, ¿no? Que cada quien tiene su propia área, entonces este recorrido tanto es un traslado como también es parte de la pieza, ¿no? O sea, es decir, se puede pensar como que el traslado de la gente y el ir haciendo que el espectador vaya colocando la mirada en cada espacio, también es parte de la pieza, ¿no? Sí. Porque me parece importante como esto que nombra Malcolm, es un proceso, ¿no? Es un trabajo que hicimos en colectiva y es un proceso donde cada quien no es que se decida sí o no, es decir, de pronto hay que tomar decisiones y se toman las decisiones y ya está. Pero se toman las decisiones con la confianza en el proceso, ¿no? En el proceso que vamos planteando juntas, todas, creando la propia pieza. Y, eh, y entonces en eso, ¿no? Como en el tejido, pero sí me parece importante como hacer este hincapié en lo procesual, un poco esto que dice Malcolm, ¿no? No es que un día como que, es decir, uno va confiando en lo que se va construyendo en términos de colectiva artística, en términos de lo que cada quien juega, ¿no? La dirección, lo visual, la performatividad, y entonces, pues sobre eso se van tomando decisiones, ¿no? Todo el tiempo es el replantearte, ¿no? Porque ya no eres obviamente la misma persona que fuiste cuando empezaste a investigarlo, porque han pasado cosas en la vida, ¿no? Y la vida también como pues va modificando pues lo que hacemos también, la manera de pensar, de abordar, y todo esto que cae en la reflexión y acción también, pues es algo que seguimos transitando, ¿no? Este, siento que por eso la pieza es una pieza pues muy viva en todos los sentidos, ¿no? No nada más porque pues ya la estrenamos y ahí queda, sino es que es volver a, ¿no? Entonces cada que regresamos al viaje, más bien todo el tiempo estamos en el viaje, pero cada que lo compartimos con las personas que lo observan, pues igual, ¿no? O sea, ya es algo, siempre decimos, ¿no? Que es cada función, digo, en el teatro también sucede, ¿no? Es diferente, pero sí hay como cierta estructura que hay que seguir y demás. Y acá también pasa, pero pues sí está, permea todo esto de la vida, ¿no? De las cosas que se modifican y que uno mismo pues, ya no es igual, ¿no? Entonces también eso aporta a que sea otra cosa diferente y el espacio igual. La primera vez que vamos a estar también
en este espacio en Guadalajara, entonces para la muestra nacional y pues también, ¿no? O sea, vamos a enfrentarnos a otras cosas ahí. Pero en un sentido está interesante, ¿no? Ver qué va a pasar cuando el territorio sale del propio territorio, porque es otro diálogo, ¿no? La apuesta siempre ha sido un poco desde la concepción de la pieza, que cuando yo oigo hablar del territorio, yo conecto con mi territorio, ¿no? Es decir, alguien me habla del desierto y yo vivo en la selva, y yo pienso en la selva de pronto cuando alguien está hablando del desierto, ¿no? Por contraste, por lo que sea, digamos. Es decir, es como en realidad lo que importa es el afecto por el territorio y no la contextualización del territorio. Entonces tú puedes viajar al territorio que tú quieras, ¿no? Pero está padre, pues vamos a ver cómo dialogamos fuera de eso. Está interesante, ¿no? Está interesante. Yo he estado pensando muchas cosas que justamente vamos a empezar como a reelaborar un poquito, sobre todo, pues sí, ¿no? ¿A qué nos vamos, dónde nos vamos a poner? ¿Qué localismos hay que nadie va a entender y que si queremos que no entiendan o no entiendan, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que tienen que ver con esto contextual, digamos, ¿no? Entonces, pero pienso que es bien padre el reflejo, ¿no? Que puede generar pensar en, no sé, como ahora mismo, ¿no? Cada quien está en su cuadrito y vemos más o menos dónde andamos cada quien y compartimos de la misma manera, ¿no? Entonces creo que puede ampliar la mirada incluso sobre la territorialidad o lo que hemos venido trabajando en lo que conceptualizamos como territorio. Me parece interesante el diálogo. Pues a mí me parece que puede ser como un arma de doble filo, ¿no? O sea, tanto puede ser una digamos, un peligro, digamos, el salir del propio territorio y llevar estas imágenes a otro espacio como tal, pues abre toda una posibilidad de nuevas relecturas sobre el sujeto de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, creo yo que tanto puede ser un riesgo como una potencia de crear imágenes nuevas en la cabeza de esta gente que habita otro espacio y va a observar esto que nosotros les estamos presentando, ¿no? En términos espaciales, yo creo que va a ser una versión bastante distinta a las demás. En este caso es un espacio mucho más abierto. Creo yo que va a haber una sensación distinta de amplitud para los espectadores y bueno, a ver cómo nos vamos encontrando. Digamos que nosotros nos abordamos el espacio, si bien con ciertas predisposiciones técnicas, pero creo yo que una vez que nosotros nos plantamos ahí, pues las cosas se van tejiendo ya para tener la imagen final, ¿no? Entonces, por así decirlo, ya tenemos como una cuestión preparada de cómo se va a distribuir eh, estas estaciones en este espacio nuevo que es Larva. Y, pero, pues hasta no encontrarnos otra vez, porque como dice Mariana, esto es algo que a mí me parece interesante de esto, es que cada quien está desde su trinchera y pues hasta que no nos reunimos y nos vemos el rostro y vivimos juntos de nuevo, pues se van reconstruyendo estas imágenes, ¿no? Pero lo que podría decir es que va a ser una versión bastante distinta, con otra sensación de amplitud, eh, y por así decirlo, con un dispositivo técnico un poco más teatral esta vez, pero pues vamos a ver cómo resulta también. Para mí es pues es pues algo que me emociona y con anticipación podría decir que nos la vamos a pasar muy bien construyendo estas imágenes, a pesar de no tener como la certera absoluta de qué es lo que vamos a estar generando, ¿no? Híjole, pues cada historia es particular y yo creo que si bien vivimos en una región cercana, por así decirlo, yo desde Monterrey, observo a Coahuila, digamos, como yo lo tengo imaginado, no existe como una frontera definida entre estos dos espacios,
sino más bien lo veo como parte de un mismo espacio geográfico, ¿no? Lo que sí es que tiene sus especificidades, pues de fenómenos tanto sociales como geológicos y biológicos que se hablan también o se abordan en esta pieza. Pero, pues para mí es riquísimo, por así decirlo. Son historias que yo no conocía y que fueron surgiendo en el proceso. Y pues y eso mismo nos llevó a irnos encontrando con distintas imágenes, ¿no? Por poner un ejemplo, surge la imagen de las cruces en la carretera. Y bueno, por así decirlo, podría ser una simple imagen, una provocación visual, pero esta misma nos empuja y nos lleva a, digamos, contextualizarla e irla alimentando de discurso y de distintas perspectivas que nos pueden hablar más allá de la propia imagen, ¿no? Entonces, así fue con cada una de las piezas o digamos de las estaciones que sugieren cada uno de los creadores, performers de esta pieza. Y pues para mí es yo soy un enamorado de mi espacio, de mi territorio, entonces hablar de la biología, de la arquitectura, de los fenómenos que impregnan cada uno de los espacios de estos creadores, pues me fascina y pues es un reto, ¿no? También cómo estos contextos específicos de cada quien los podemos convertir en imágenes y en discursos que pueden tocar al otro, ¿no? Como decía Mariana, mm, crear como ese puente entre distintos contextos, pues apenas vamos a ver cómo va a suceder con este público que ahora sí, pues es, digamos, un poco más distante geográficamente, pero no necesariamente en cuanto a afectos y con cosas, ¿no? Entonces veremos cómo resulta esta temporada que tenemos, porque hay que decirlo que tenemos varias funciones, pues no me provoca más que incertidumbre, pero al mismo tiempo, pues, como emoción de qué es lo que se va a generar en esto, ¿verdad? Siempre nos planteamos, ¿no? Nosotras que Mariana nos decía, el primer punto de arribo fue Torreón, en la Muestra Nacional el año pasado, con un, pues eso, como el work in progress de la pieza, ¿no? Y después vino el estreno, digamos, como de la pieza ya completa, acá en marzo, y luego tuvimos otras funciones en la Met este año, y pues vamos para allá, pero sí, para mí siguen siendo puntos de arribo, ¿no? Entonces, no sé si llamarlo como, si es un ciclo que se cierra de una muestra a otra, pues eso sí es cierto, ¿no? Y de cómo presentamos el año pasado este proyecto y cómo termina, digamos, con todo este año ahora en Guadalajara, pero siguen siendo puntos de arriba, ¿no? Entonces, pues este ya sería el cuarto punto de arriba, entonces sí, está padre como eso del cierre de ciclo de un año a otro, pero seguimos contando y seguimos transitando.